Hola, soy Joan Guía, enólogo de Finca Collado, y os doy la bienvenida a esta cata virtual. Finca Collado, para los que no conozcáis el proyecto y para los que lo conozcáis también, somos una bodega muy pequeña de la de Alicante, estamos en Salinas, en el Alto Vinalopó, y la característica más importante que tenemos es que nosotros tratamos de cuidar muy bien la viña y sobre todo enlazar lo que es nuestra historia, el pasado de vinificación, también con el futuro. Para eso nosotros trabajamos con viñas viejas, pero también hacemos nuevas plantaciones al estilo antiguo. O sea, nos hemos dado cuenta que hay una historia que respetar, que las cosas no se hacen en balde y que hay que continuar ese legado y mejorándolo. O sea, crear nuevos vinos, crear vinos teniendo como punto de partida los vinos que se hacían, nuestra cultura, nuestro pasado, y transmitir ese conocimiento y ese legado al futuro. O sea, trabajamos con viñas viejas, pero también trabajamos para que en el futuro también puedan trabajar con esas viñas viejas. Hemos hecho una apuesta por recuperar variedades autóctonas, como puede ser la merceguera. Bueno, hemos trabajado mucho el monastrell, que sí que no está en peligro de extinción, pero por ejemplo la merceguera es una variedad vieja que a día de hoy queda muy pocas viñas. Después también hemos trabajado con la malvasía, que es una variedad que había mucho y ahora hay bastante menos. Después también estamos haciendo proyectos con el Forcallat, con el Arcos, estamos haciendo proyectos más a futuro también con Garnacha Blanca, y este más o menos es el proyecto de Finca Collado. En ese sentido estamos plantando las viñas en vaso como antiguamente, para que en el futuro las generaciones que vengan de esta bodega pero de esta región tengan todas esas variedades y puedan disfrutar de viñas viejas, y nosotros que las hemos recuperado, pues es una satisfacción y creo que es un legado cultural que vamos a dejar. Nuestro objetivo principal, la verdad, es hacer disfrutar con nuestros vinos. Nosotros disfrutamos enormemente con nuestro trabajo, disfrutamos bebiendo nuestros vinos, pero lo que nos gusta es trasladar toda esa experiencia, todas esas ganas que le ponemos nosotros para hacer disfrutaros a vosotros, en definitiva. Bueno, y para disfrutar de verdad vamos a catar los vinos, que para eso estamos aquí. Bien, vamos a empezar catando el Flor Malvés, que es una novedad de este año precisamente, y es un vino de malvasía, pero es un vino dentro de una gama que hemos empezado, que hemos decidido llamar vino ancestral o vinos ancestrales, y es porque aquí buscamos, más que la variedad en sí, hemos estado investigando mucho tiempo y hemos intentado trasladar cómo se hacía el vino antes a un momento actual. O sea, el vino antes no podemos saber, antes, cuando hablo de antes, hablo de hace 50 años, hace 100 años, hace más. No podíamos saber cómo es exactamente, qué sabor tenía, pero sí que sabemos cómo se hacía, qué se buscaba, cuáles eran sus limitaciones técnicas, y dentro de ese conjunto, la uva que se usaba, trasladarlo a este momento presente y hacer un vino, digamos, intentando continuar ese legado y trasladarlo a nuestros días. Entonces, este Flor Malvés es un vino que intenta hacer un vino como se hacía pisado con los pies, con el mosto flor, que se hacía antes del vino seco, por eso lo de flor, y este vino, digamos que ha estado prensado directamente con la uva muy fría para sacar solo ese mosto flor. Entonces es un vino que eso tiene una dificultad, que es un vino que será mucho más fino en boca, que es lo que se buscaba antiguamente, porque sí que había muchos problemas de amargores, pero aromáticamente es un poco, digamos, no da todo el potencial que podría dar. Pero eso a nosotros nos ha dado igual porque intentamos seguir esta línea. Después ha tenido una crianza en lías, sin madera,
solo con lías, como cuando se guardaban los vinos en los cups, y entonces es un vino que ha ganado mucho volumen en boca. Entonces estamos hablando de una Malvasia, pero muy seco, con mucho volumen en boca, y aromáticamente lo que más recuerda es a un cava o un vino espumoso con crianza en botella, que son los vinos espumosos. Entonces tiene aromas de pastelería, de un poco de, como un pelín de tarta de manzana, un poco de aroma de pan, todo eso de su crianza con lías. Esos son los aromas que predominan. Si lo probáis, veréis que en boca es un vino que tiene mucha acidez y mucho volumen en boca. Entonces es un vino que es diferente a lo que estamos acostumbrados en los vinos actuales. Tampoco muy diferente, porque sí que es un vino hecho como antiguamente, pero con nuestros métodos y para nosotros hoy en día, para disfrutarlo hoy en día. Entonces, para mí es un vino que marca un camino a seguir para Finca Collado y espero que lo disfrutéis. Muy bien, ahora vamos con el Fetamà, que el Fetamà, bueno, como indica su nombre, es un vino muy artesanal. En realidad es una explicación de cómo trabajamos nosotros en la bodega, y es un vino que es Monastrell. Monastrell de varias parcelas. Aquí tiene un pequeño porcentaje de Cabernet Sauvignon. Algunas parcelas tienen bastante salinidad, que es una cosa que caracteriza, aparte de los suelos de Finca Collado, en Salinas, y parte de los suelos tiene salinidad y aquí se nota, y tiene una crianza de 12 meses en barrica de 500 litros. Es un vino, digamos que es un vino muy representativo de lo que son los vinos del Alto Vinalopó en Alicante. Si lo catamos vemos que tiene un aroma potente, donde se mezcla bien la barrica con la fruta. Y en boca es un vino potente, con buena acidez, potente sin ser exageradamente potente, con un buen paso en boca. Un vino, para mí, diría que en los tintos que tenemos, como un vino gastronómico, como un vino para diría que casi cualquier comida que tenga un pelín de contundencia, no algo muy ligero, es el mejor que tenemos en Finca Collado. Bueno, y finalmente tenemos el de Lid. El de Lid es un vino que, digamos, dentro de nuestro proceso de crear el proyecto de Finca Collado, el primer esfuerzo que hicimos, o el primer resultado de todo el esfuerzo que estábamos haciendo, fue el de Lid. El de Lid es una viña de una parcela muy vieja, bueno, llegando a los 70 años, de Monastrell, y es un vino solo de una parcela, 100% Monastrell, porque esa parcela es 100% Monastrell, y es un vino donde tiene una producción limitada, sin ser una viña, es una viña en producción, pero una producción limitada, y entonces tiene unas características: llega muy bien a la maduración y mantiene muy bien su acidez. Entonces, digamos que tenemos una viña, y eso casi todos los años se consigue de una manera perfecta y natural, o sea, una uva muy buena. Entonces aquí lo que hacemos es, lo vendimiamos en el punto óptimo de maduración, para que la piel, los taninos, todo esté muy bien maduro, independientemente casi del grado alcohólico, porque tiene muy buena acidez, entonces siempre está muy equilibrado. Y aquí lo que hacemos es, le hacemos una maceración mucho más corta de lo que podríamos, porque lo que intentamos aquí es que sea un vino muy elegante, muy suave, de paso fácil. Es un vino, para mí es el vino como me gusta a mí, que no sea demasiado, sino que tenga una suavidad y una entrada en boca y un final muy largo. Entonces, este vino tiene una crianza de 1 año en barricas. Trabajamos las lías en la barrica, con que aumenta el volumen en boca. Encima el tanino es medio. Si veis aquí, no es un vino
súper, no sé si lo veis bien, pero no es un vino súper con un color estratosférico, porque no se busca precisamente eso. Y os dejo vosotros que lo probéis tranquilamente. Para mí es un vino que se puede beber comiendo, antes de comer, después de comer, siempre, para todos momentos, aunque sea un vino, digamos, de estos vinos es el vino más de un vino de nivel, digamos, de ya un precio, pero es un vino que se puede tomar en cualquier ocasión y que se bebe muy fácilmente. Si os han gustado nuestros vinos, podéis adquirirlos en tiendas especializadas, podéis consultarnos a nosotros en la página web o, mejor aún, podéis venir a visitarnos a la bodega cuando queráis. Como consejo, adquirid la botella, poneros este vídeo y así la podéis catar conmigo, pero sobre todo, más importante, es que la disfrutéis. ¡Salud!